Las mujeres rusas mezclan el hielo y el fuego sin esfuerzo, como si la contradicción fuera parte de su ADN. No hay nada calculado, pero tampoco nada dejado al azar. En su forma de caminar, hablar, mirar y detenerse, hay algo que desconcierta. Pueden parecer inalcanzables, frías como una mañana de enero en Siberia, pero bastan unos segundos bajo su atención para sentir el calor de una hoguera que consume sin aviso. No buscan seducir, pero lo hacen. No prometen nada, pero su sola presencia parece una invitación velada a perder el control. No sonríen con frecuencia, pero cuando lo hacen, no se olvida. En una mujer rusa habita la nobleza helada de una emperatriz y la pasión latente de una actriz que nunca necesita ensayar. El contraste no es un truco, es parte de una identidad pulida durante generaciones. Crecieron bajo inviernos largos y primaveras fugaces, y eso se nota. Saben esperar, resistir y encenderse solo cuando vale la pena. Su belleza no es decorativa, es narrativa. Cada detalle, desde el abrigo ajustado hasta el perfume apenas perceptible, pero inolvidable, forma parte de una historia que no se cuenta, se vive, porque ellas no se explican, se sienten. Cuando una mujer rusa entra en una habitación, la atmósfera cambia sin que nadie entienda por qué. Hay una quietud en sus gestos que impone respeto y al mismo tiempo una chispa en sus ojos que sugiere caos. Es el arte de tensar el aire, una mezcla que no se puede imitar ni fabricar, solo admirar. La lógica no alcanza para comprender cómo pueden ser tan disciplinadas en el vestir, tan impecables en lo social y al mismo tiempo tan impredecibles en lo emocional. Pueden congelarte con una mirada o derretirte con una sola frase, y nunca sabrás cuál de las dos va a ocurrir. Este equilibrio invisible en lo gélido y lo ardiente es lo que hace imposible apartar la atención. No hay término medio. En un mundo donde muchas intentan suavizar sus bordes para encajar, las mujeres rusas afilan los suyos con orgullo. Porque para ellas la femineidad no es complacencia, es fuerza vestida de elegancia. Son fuego vestido de seda, hielo en tacones. Se pueden reír con dulzura en un café y sin cambiar el tono, marcar límites que nadie se atreve a cruzar. Con ellas, cada encuentro es una ruleta rusa emocional, fascinante, peligroso, inolvidable. Pero el secreto no está solo en la imagen, sino en la actitud. Ellas saben
cuándo quedarse en silencio, cuándo hablar y sobre todo cuándo desaparecer, dejando una estela que dura más que cualquier perfume. Son expertas en dejar espacio para el deseo, en construir esa tensión que otros esquivan por miedo. Nunca entregan todo, nunca se vuelven previsibles. Ahí reside su magnetismo, en ese juego que parece antiguo, pero sigue funcionando como un arte secreto. Hielo y fuego, sin esfuerzo, sin explicaciones. Porque en Rusia, la pasión no necesita escándalo y la frialdad no implica desinterés. Son las capas invisibles las que atraen, y ellas lo saben. Juegan en una liga donde la belleza es apenas la puerta de entrada. Lo que ocurre después es otra historia, más compleja, más adictiva. Y quien cae dentro de ese laberinto sabe que el verdadero peligro no está en el fuego que se ve, sino en el hielo que nunca se derrite del todo. Las mujeres rusas no buscan quemarte ni congelarte, pero si lo hacen, será sin pedir disculpas. Y tú probablemente volverás a por más.